Bueno, ya nos metemos de lleno en el caso Nisman. Hoy el fiscal ante la Cámara de Casación ha rechazado, ha desestimado la denuncia contra la presidenta. Es la última instancia. Ahora no falló el fiscal. El fiscal presentó un dictamen que la Cámara de Casación es la que ahora define. Si la Cámara de Casación acepta este dictamen del fiscal, última instancia, queda archivada la denuncia de Alberto Nisman. Está enseguida Marcelo Parrilli, Jorge Elbaum, enseguida muy interesante las denuncias que está efectuando Jorge Elbaum, pero está Mario Cafiero y está Jorge Llorens, que han realizado que sorprendió Mario. ¿Por qué, digo, ustedes se metieron con este caso a investigar? Ahora nos va a explicar Jorge Llorens cómo hicieron para llegar a estas conclusiones. ¿Por qué? Nosotros con Javier Llorens venimos trabajando de hace muchísimos años. Es habitual en Javier, el nombre. En el año 2006, cuando Nisman produce su primer dictamen, con Javier hicimos un análisis detallado de esta acusación del fiscal, que no era contra una célula terrorista iraní, sino era contra el presidente de Irán, el ministro de Defensa de Irán. Es decir, es una decisión del Poder Ejecutivo de Irán, él decía, de ser responsable del atentado de la AMIA. En ese momento dijimos, esta acusación está entre la falta total de pruebas y el ridículo. ¿Por qué el ridículo? Porque si se verificara esa hipótesis, en realidad la Argentina tendría que haber acusado a Irán en el Consejo de Seguridad hace 9 años y no tener la causa, pues si un país decide su presidente y su gabinete por una bomba en otro país, eso es un acto de agresión. Y la causa se mantuvo en el fuero penal y tuvo siempre condimentos políticos. Y nosotros con Javier seguimos la causa. Es decir, que no es de ayer. No Ustedes es de vienen ayer. desde el 2006 ya con la causa. Incluso en el 2007 yo viajé a Irán. ¿Por qué? Por eso algunos dicen, lo habrá escuchado el fin de semana, que muchos dicen, lo dice Cafiero que es agente iraní. No, porque cuando uno viaja a Irán no se convierte en agente de nada, digamos, esto está claro. Yo creo que tengo una trayectoria, no tengo que explicar. Pero lo escuchó que lo tildan de agente iraní. Sí, por supuesto. Pero dejemos las chicanas y vayamos a lo concreto, que es que nosotros, y fundamentalmente Javier, porque la investigación de la escena del crimen y la escena que rodeó el crimen, reaccionamos cuando la doctora Arroyo Salgado presentó una serie de puntos. El informe el informe que lo hizo el doctor Raffo y el doctor Salcedo. Y allí encontramos realmente una interpretación de los hechos absolutamente absurda. Porque está claro que Nisman no se resistió, no hay lesiones. Suponer que una persona le puede poner la mano y matarlo sin ningún tipo de reacción. Bueno, la madre la semana pasada ante la fiscal Fein en 3 oportunidades reiteró que la puerta del baño estaba cerrada cuando ella llegó, primera persona que llega al departamento. Digamos, si no se tratara de un fiscal como el caso de Nisman, un caso como este ya hace rato estaría cerrado, no tendría 8 cuerpos. La verdad es que está una persona que está encerrada en su baño, que está la pistola, que pidió la pistola, que tiene un disparo. Bueno, esto evidentemente en otras circunstancias hubiera sido rápidamente calificado de suicidio. Y bueno, frente a este informe de la doctora Arroyo Salgado, nosotros salimos a hacer un informe nuestro y Javier es el que lo hizo. Y donde ponemos las piezas que están encajadas en una hipótesis que es mucho más razonable y que por supuesto se tiene que verificar. Obvio. Ahora después vamos a volver con la parte política. Javier, gracias por venir. Usted vive en Córdoba, viajó especialmente hoy para el programa, así que le agradezco mucho. ¿Cómo llega? Porque usted pone la hipótesis de que Nisman se disparó con las 2 manos. Sí, antes que nada no soy perito, Gustavo. Perdón, sí. Hicimos esos escritos. Yo hice un primer escrito donde encontré un móvil por el que Nisman se habría suicidado. Y entonces esa fue la razón de que me llevó a profundizar la pericia del informe de Arroyo Salgado y encontré, consultando incluso expertos, gravísimas inconsistencias en ella, que prácticamente retrata la existencia de un mafioso, que sería Nisman, con un capo mafia,
que le ordena arrodillarse, tomar la pistola, previo cargarla y prepararla, dejar el ADN en balas, cargador, tomar la pistola y como no se animaba a dispararse, el capo mafia le toma la mano y lo ayuda o le ordena dispararse y por esa explicación, reconstrucción del crimen. Eso sería lo que dice la doctora, la querella, la doctora Rosa Salgado. Claro, y pues en esa reconstrucción del crimen dice que hay una mancha peculiar de sangre en la mano de Nisman y que hay una mancha de sangre en la mano izquierda que es inexplicable y pues eso probaría la existencia de una tercera persona que habría transferido la sangre de la mano derecha a la mano izquierda y ese sería todo el fundamento para decir que hubo un magnicidio. Cuando eso no tiene ninguna entidad, sustancia psicológica, porque suponer que un fiscal de la nación se va a dejar llevar como si fuera un esbirro y aceptar una orden de matarse y al vacilar cumplir la orden de que le impone. Claro, porque según la doctora Rosa Salgado, el perito de la querella lo habrían matado de esta forma a Nisman. Exactamente. La explicación textual de eso es que el sicario pone la mano sobre la mano de Nisman y lo ayuda a accionar la pistola. Claro. Bueno, ahí están las dos manos de Nisman, las que usted se habla de referencia. La de la izquierda, ¿no? Es la de Nisman, la de la derecha es otra cosa. Claro. Una mano de un suicida cualquiera. De un suicida cualquiera, ¿no? Esto está en el informe que presentó a Rosa Salgado, sí. ¿no? Estas imágenes que estamos viendo ahora. Para mí esa explicación no tenía ninguna congruencia en términos psicológicos. Por eso quizás fue la renuncia del perito psiquiatra de Arroyo Salgado, Rizzo, sí, porque no podía acompañar una conjetura de esa índole. Entonces me llevó la suposición de cómo podía venir la mancha, cómo podía haber una mancha acá, si se disparó acá, y es una cosa muy... Usted lo que usted evaluó fue el material del informe de Arroyo Salgado, material de la causa. ¿En base a qué usted elabora la conclusión? Hice una lectura crítica del informe de Arroyo Salgado, donde hay inconsistencias muy graves, hay incluso errores de ortografía, hay una redacción, un estilo policial. Yo creía que me iba a encontrar con un informe científico de primer nivel y estaba lejos de ser eso. Y leyendo esto, usted llega a la conclusión de que Nisman lo que hizo fue él mismo accionar la pistola utilizando las dos manos. Claro, Nisman tenía una pistola chica. Una 22. Entonces, aparentemente, para darle velocidad a la bala, para que sea su efecto más letal, se habría propuesto retirarla de la cabeza. Y eso, así digamos, esa es la suposición suya. Exactamente. ¿Pero por qué? Explíquenos, Javier, ¿qué hace que esto sea más efectivo o más acorde a lo que se vio? Explica en todos los interrogantes abiertos por el informe de Arroyo Salgado. Explica la trayectoria de la bala, explica por qué hay sangre en las dos manos, explica por qué no hay pólvora, porque la mano izquierda cubre la zona de deflagración de la mano derecha, y explica también por qué termina... A ver, estas fotos las trajo usted, ¿no? ¿Qué es esa foto que estamos ahí viendo? Estas son las fotos que circularon en la... Sí. Ahí se ve el cuerpo. Ahí se ve el cuerpo de Nisman todavía en el baño, ¿no? Sí, ese no. Digamos, en base a estas fotos ustedes hicieron el trabajo. No, hay una foto anterior. A ver, esa ¿podemos verla? Esa es con Nisman en revisación, que es una foto cruda porque está desnudo. Ah, sí. Ya en la autopsia. Claro, la forense la está revisando. Ah. Sí, exactamente, pero es A ver en si el podemos baño. ver la anterior. En esa foto se ve el brazo de Nisman en la posición de empuñar la pistola. Hay espasmo cadavérico en la mano y en el dedo de Nisman. Ese espasmo cadavérico es cuando hay una muerte súbita por daño cerebral, que es un fenómeno que refleja la última actitud volitiva del difunto, y el otro, la mano sobre el pecho, que es consecuencia de haber haber derivado de esta situación. Es la conjetura. ¿Para qué sostiene con su mano derecha la mano con la que tiene empuñada el arma? Primero porque no la apoya el arma. Arroyo Salgado dice que estuvo entre 1 y 2 centímetros. Y 2 centímetros. Sí. Y de esa forma, indudablemente, una situación tan extrema como la que estaba, una decisión tan extrema como la que estaba por llevar a cabo, el pulso no debe haber sido muy firme, imagino yo. Y aparte de esta hipótesis,
la hemos corroborado por tres peritos criminalistas diferentes, que es la que cierra todas las variables que dejó abierto el informe de Arroyo Salgado. Para ustedes, digo, no hubo la posibilidad de una tercera persona. No, es clarísimo. Porque ahí lo sitúan, a ver, lo que el Arroyo Salgado ha dejado latente es que Lago Marcino fue esa tercera persona que no solamente lleva el arma, sino que habría accionado, ¿no? Es clarísimo que no hubo una tercera persona, que todo el desarrollo del suceso se puede explicar por las manchas de sangre que dejó Nisman, y aparte de eso hay otros elementos que ayudan a esa interpretación y a derrumbar el informe de Arroyo Salgado, como son las manchas de sangre en la mesada, que no tienen proyección horizontal. Claro, porque ahí fíjese, interesante el tema, en las manchas en las manchas de sangre sobre la mesada, justamente ahí hay una gran incógnita, porque Fein justamente llamó a este perito a Proeger, que después se lo han rechazado, porque no se explica el por qué esta foto, por qué esas... Eso es lo que dice el Rafa Salcedo, que le llaman el spray primario, que cuando él se dispara arrodillado frente a la bañera, sale un chorro de sangre y cae en la mesada. Pero eso se puede ver claramente que es una conjetura insustentable, porque también habría sangre en el borde de la mesada. Ahí se ve claramente. Y ahí no hay. ¿Y pero por qué está sangre ahí en la pileta? ¿A qué se adjudica? Eso es cuando él se dispara frente al espejo y derrama sangre, no solamente por la herida de la cabeza, sino... ¿Para usted Nisman se disparó de pie frente al espejo y cae hacia atrás? Aparentemente, por la forma en que queda su cadáver, cae sobre el borde de la bañera y después se desliza para abajo, y por eso obtura la puerta doblando la cabeza. ¿Esto ustedes lo han presentado a la fiscal Viviana Fein? Sí, nosotros lo presentamos la semana pasada con un informe, digamos, y todo el informe para que sea considerada como una hipótesis. Digamos, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros acá vemos nuevamente que se quiere politizar una causa. Bueno, porque, en un momento. Bueno, pero evidentemente acá es muy distinto si fue un homicidio o si fue un suicidio. Y acá vemos como una locomotora que va hacia un lado, que a nosotros nos parece que nuevamente a la justicia se la somete a una presión mediática, política, que no corresponde. Lamentablemente la doctora Arroyo Salgado en el Senado, me acuerdo que su discurso fue impecable. Sí, dijo, dejen actuar a la justicia. A la responsabilidad. Claro. Yo entiendo las razones personales de la familia, defender el honor, y no tengo ningún comentario para hacer, pero digamos, nosotros lo que queremos es también discutirlo en la opinión pública. Bueno, acá hay otra posibilidad, que en vez de un homicidio, fue un suicidio, y las piezas encajan de una manera mucho más razonable en esta hipótesis. Bueno, si uno va siguiendo, por ejemplo, los fundamentos del fallo del doctor Daniel Rafecas cuando desestima la denuncia contra la presidenta, y hay un seguimiento cronológico de hechos que van mostrando a un Nisman que va quedando en soledad y frente a la pérdida de sustentos de su denuncia y de apoyos concretos. Claro, porque acá estamos hablando de la cuestión técnica, de cómo pudo haber accionado Nisman el arma, pero no estamos diciendo mucho sobre por qué habría de suicidarse. Hay una escena del crimen y una escena política del crimen, a ver cómo se llegó a esta circunstancia. Ahí Javier también hace un detalle de cómo fue la sucesión de fracasos que fue teniendo Nisman en su denuncia original. Claro. Primero, la enorme sorpresa de Nisman en la repercusión mundial que había alcanzado el caso. Y eso hay que entender qué estaba pasando en el mundo en esta, digamos, acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y la necesidad de Israel de torpedear ese acuerdo. Acá pasó más o menos apercibido, pero el premier israelí Netanyahu en el Congreso norteamericano culpó a Irán del atentado de la AMI y la embajada, como uno de los casos más relevantes de la demostración que Irán era un Estado terrorista. Después, bueno, la pieza clave de la denuncia de Nisman era Alan Bogado, como el nexo con Irán, con el nexo en toda esa tarea de encubrimiento. Las escuchas.
Las escuchas telefónicas. Pero no, pero la clave de todas las escuchas era que había un funcionario de la CIDE que se llamaba Alan Bogado que desarrollaba todo ese nexo. Pero después resultó ser que Alan Bogado no era funcionario de la CIDE. Mario, pero perdón, esto me parece que queda claro de estos devaneos de los últimos 2 meses y pico de las idas y vueltas de la causa. Ahora, para la hipótesis concreta que tienen ustedes de que se disparó con las 2 manos, ¿qué elemento hay de qué se puede decir uno, además del hecho de que esto cierra los agujeros argumentales de la presentación de Arroyo Salgado? ¿Qué prueba? ¿Cuál de las fotos infinitas que sacaron los peritos, del material de las autopsias y todo, muestra algo que puedas pensar eso? Es lo que me explica la mancha de sangre con esa forma en B, lo que explica la mancha de sangre en la mano izquierda, que sería la razón por la que Arroyo Salgado dice que habría una tercera persona. Es decir, porque hay sangre en las 2 manos, explica la trayectoria de la bala, porque tiene que inclinar un poco la cabeza, entonces la bala va hacia adelante y hacia arriba, explica que no hay pólvora, porque estaba en el área de deflagración, porque estaba cubierta por la mano izquierda, y de esa forma el dermotedio negativo. Ahora, no es muy difícil físicamente para una persona eso. tomarse. No. A ver si mostramos, Nico, la foto, el fotomontaje que lo hicieron ellos, ¿eh? El fotomontaje, el de las 2 manos, que lo hicieron ustedes, ¿no? Sí. Sí. El fotomontaje, eso. ¿No es muy difícil? ¿No es un arqueo que tiene que hacer? No. ¿No? No. Para una persona con la espalda en buen estado, como era Nisman, pero no, es muy sencillo, y aparte una pistola chica. No, muy sencillo no es. Perdón, a ver, esta supongamos que agarra. Esta supongamos que agarra. La derecha. Y así sería la otra. Tenés que levantar el brazo. El otro, claro. donde tenés la pistola. Tenés la pistola. Ahí, y está sosteniendo, digamos, así. Sí, agarrándola así. Aparte No es la primera vez que alguien se suicida. Eso quería preguntar, ¿hay No. antecedentes así? Sí. Marcelo Parrilli. Pero no es solo una Buenas hipótesis noches. de nosotros, es la hipótesis de algunos peritos muy importantes que en su momento seguramente Sí, van a... el mismo Perito Torres, que anduvo en televisión varias ¿Ustedes veces. consultaron? A ver, esto es importante. ¿Ustedes consultaron a otros peritos? Sí. Nosotros... ¿Torres también opina así? Sí. Torres es un reconocido perito, ¿no? A nivel nacional. Torres opina de esa misma manera y otros peritos que también consultamos opinan de esa misma manera, que no es algo no típico, pero muy probable. ¿Parrilli? ¿Qué opina? No, 2 cosas con Usted relación. sostiene que desde el primer momento que ha venido acá que fue un suicidio. Sí, efectivamente, y creo que en realidad la causa no ha tenido idas y vueltas, sino que ha soportado toda una larga serie de avatares que de alguna manera, por las presiones y porque quizá no tomó la decisión de avanzar definitivamente la fiscal, la han llevado a ir produciendo una infinita cantidad de pruebas que no tienen ningún sentido, ¿no es cierto? Y que todo indica que van a seguir apareciendo, porque, bueno, el otro día, por ejemplo, cuando se encuentra el arma en la casa de la mamá de Nisman, Arroyo Salgado dice que eso cambia totalmente la causa, lo que en realidad no cambia absolutamente, no tiene absolutamente nada que ver con la causa. De manera que no creo que hay 2 hipótesis, hay una sola que los que operaron políticamente en dirección a dañar al gobierno sosteniendo que era un homicidio, por supuesto no la van a aceptar. En ese carril queda también Arroyo Salgado por algunas otras cuestiones, pero queda ahí. Los planteos que hace no tienen ningún fundamento. Que tenga sangre en las 2 manos puede ser porque tuvo una sobrevida de 10 segundos y se manchó las 2 manos. Si entramos a tratar de rebatir los inventos, nos complicamos la vida. Es decir, hay que ir a lo que es razonable, ¿no es cierto? Porque después le dirán que no, que con las 2 manos no pudo porque tenía no sé qué. Bueno, digamos, no hay nada que indique que es un homicidio salvo la voluntad de aquellos que quieren que sea un homicidio. A mí no me alcanza, si yo soy abogado en esta causa, con sembrar dudas alrededor del suicidio. Si yo digo que es un homicidio, tengo que probar, o por lo menos porque es básico para la investigación, no para la pena, pero sí para la investigación, cuál fue el móvil, quién lo hizo, cómo entró y cómo salió, porque no estaban todas las cámaras rotas y sin funcionar, de manera que es absurdo. Después, bueno,
Ya lo he dicho varias veces, nosotros acá ahora vemos al doctor Raffo, Osvaldo Hugo Raffo, como eminencia, excelencia, etcétera. Raffo en realidad es un pata negra de la bonaerense que hizo toda su carrera en la bonaerense. Salcedo es más o menos del mismo club. Raffo fue, vos Mario te acordarás, bueno, te vas a acordar de la causa de Cambiaso y Pereira Rossi. 1983. Exactamente, mayo, fueron secuestrados en el bar Magnum de Rosario y a los 3 días aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento con Luis Abelardo Patti, Spataro y Diegues. Hubo una primer pericia que dijo que tanto Cambiaso como Pereira Rossi habían sido torturados con picana eléctrica, que habían sido fusilados a corta distancia, y hubo una tercera autopsia en la cual intervino Raffo como médico de la bonaerense bajo las órdenes de Fernando Verplatzen, donde Raffo dijo, acá no hubo picana, acá no hubo fusilamiento. Digo, estos son los personajes que ahora consideramos casi vecinos al Papa Francisco, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta los antecedentes. Y lo otro que quería decir es que si el fiscal de Luca desestimó el recurso de Molde, se terminó el juicio. Casación ya no va a decidir nada porque no hay más acción penal. Se terminó una cosa que la verdad nunca tendría que haber empezado. Vos citaste la trilogía o la larga lista de jueces que dijeron que esto no fue. Y yo voy a citar también a Servini de Cubría, que cuando recibió la denuncia, vio que no tenía ninguna importancia, no habilitó la feria y se lo pasó al juez. Para que una jueza pícara como Servini de Cubría no es precisamente campanita. Para que una jueza como Servini de Cubría en plena feria judicial haya dicho, no, ni habilito la feria porque no hay, bueno, faltó ella, la primera, ¿no? Javier, usted quería decir algo. Sí, en el informe demuestra que hay mala fe. ¿En él? El informe de Raffo. ¿De Arroyo Salgado? De Raffo. ¿Hay mala fe? Hay mala fe. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ahí hay a ver, vale la aclaración, yo no sé si ustedes estaban al tanto, pero en realidad el primer informe que los peritos dan a conocer al diario La Razón no queda solamente la hipótesis del homicidio. Ellos dejan abierta la posibilidad de un suicidio. Sí. Cuando habla Arroyo Salgado en la conferencia de prensa, le quita la posibilidad del suicidio y ella afirma que fue un magnicidio. Sí, ella taxativamente. ¿Pero por qué dicen que hay mala fe usted? Ahí el fenómeno de espasmo cadavérico, que fue sostenido por las dos pericias oficiales. Él lo niega porque dice que hay un gran derramamiento de sangre y hubo agonía, y eso lo he consultado también con diversos forenses y dicen que no, que esa agonía bien puede provenir de Nisman muerto por la posición que quedó en el cadáver, que se desangró dado que tenía la herida en el punto más bajo del cuerpo. Pero eso se podría haber dirimido muy honestamente si Arroyo Salgado pedía una reautopsia mientras Nisman estaba en la muerte. Nunca pidió una autopsia. Claro, ahí podía haber verificado, es una cosa que se verifica in situ mediante palpaciones, si había espasmo cadavérico en la mano de Nisman o no había, y eso lo evita, dice que no necesita autopsia. Ahora, ¿usted cree que todo se va a saldar en la Junta Médica ahora del 27? Parecería. Hay otro detalle también que muestra la mala fe de Raffo Salcedo, que dice que hay una marca acá de agarre con que habría movido en base a una fotografía, con que habrían movido el cuerpo de Nisman, y si hubiese existido eso, en la reautopsia tendría que haber aparecido, y no en base a una fotografía que uno puede suponer cualquier cosa. Es decir, ellos eludieron la posibilidad de constatar sus dichos y hicieron que la prueba sea irreproducible, porque ahora seguramente Nisman está corrompido enteramente. Jorge Elbaum, buenas noches, ex director de la DAIA, ¿en qué años, Jorge? En el 2008 y el 2012. Varios años. Sí, sí. Estuvo ahí, adentro. Así es. Y tuvo trato con Nisman. Sí, efectivamente, es correcto. Habitual, digamos, mensual, bimensual, depende de la época. Teníamos reuniones con otras personas, no eran bilaterales, digamos, sino había familiares de la causa de la AMIA, y sí, he tenido bastantes reuniones con él. Usted publicó este fin de semana en Página 12 un artículo bajo el título Buitres, Nisman, DAIA, la ruta del dinero. Es correcto, sí. En referencia a eso, bueno, hay
Retomo algunas cosas que se estaban diciendo acá que me parecen bastante relevantes. Y la primera, que me hizo pensar en el tema de papel prensa. En ese artículo yo cito que curiosamente Nisman contrata en los años 2009, 2010, en la misma época en la cual empieza fuertemente a cambiar su discurso en relación al gobierno, contrata a Mariela Ibanier, la dueña de una empresa de comunicación, de lobby político, que se llama Verbo Comunicación, que históricamente pertenece a Papel Prensa, a Clarín y a La Nación, hasta el día de hoy incluso, y empieza a trabajar con Nisman y trabajó 3 o 4 años junto a él, cosa que en su momento a mí me llamó muchísimo la atención. Se lo consulté, lo pregunté a Nisman y me dijo, bueno, es para un tema simplemente de prensa, etcétera, y a mí me llamaba mucho la atención eso, entre otras cosas también el hecho de que él había cambiado su forma de vida de un momento a otro, no solamente con la mudanza a Puerto Madero, con la utilización de esa camioneta que luego supimos que pertenecía a una persona ligada a los servicios de inteligencia extranjero, etcétera. Digo, Nisman era una persona que desde mi punto de vista habían vendido su alma al diablo y había dejado la causa básicamente para dedicarse a otra cosa, y que era un poco geopolíticamente pertenecer a los sectores halcones norteamericanos de la derecha, la ultraderecha israelí, para lograr lo que era imprescindible en esos años, entre el 2010 y la actualidad, es que Irán sea constituido como el enemigo público internacional y tener habilitación, en todo caso, para un bombardeo a las plantas nucleares, en primer término, y o, en todo caso, a la posibilidad de que debilitar las posibilidades de Irán de negociar internacionalmente un acuerdo. Entonces, Jorge, lo han hecho, termino sí, con esto porque es muy importante, y lo han hecho incluso no solamente en relación a la Argentina, con el memorándum, claramente, con el asesoramiento y la participación de Papel Prensa, Clarín y La Nación, sino también lo han hecho en Estados Unidos, donde el Partido Republicano hasta el día de hoy está saboteando ferozmente la posibilidad que el 1 de julio se firme el tratado del 5+1 de Estados Unidos más las 5 potencias con Irán. Usted antes de eso tenía confianza en él, le digo, la dirigencia comunitaria casi que lo había pedido como fiscal al frente de la unidad. No fue así. Él empieza en el 2004 por una decisión de Néstor Kirchner, no había sido pedido por la con la anuencia explícita de la dirigencia. No es así. No, en realidad era un fiscal que venía supuestamente con algunas cosas vinculadas, por ejemplo... Bueno, había formado parte, no nos debemos olvidar, del trío de los fiscales Eamon Mullen y Barbacha, que ahora van a juicio por encubrimiento. Participaba del equipo de Galeano, ¿no? Sí, y había tenido algo que está bastante oscuro ahí, que probablemente hubiese de estar ido a justicia este año, y que tenía que ver con el fusilamiento de los presos de la Tablada, en el cual él había tenido un rol bastante llamativo. Él apoyó la tesis de que se habían fugado. Así es. Y después aparecieron las fotos que estaban siendo detenidos. Sí. No, actualizar un poquito este tema de la trama del dinero, ¿no? Del dinero negro, del dinero sucio, del dinero de los fondos buitre que vos mencionás en el artículo. Eso es muy claro, digamos, y están todas las fuentes en internet, cualquiera puede acceder a ellas. La Task Force, fíjense el nombre, es muy interesante la traducción en castellano, que es el grupo de tareas dedicado a la Argentina, que son los fondos buitres que arman una asociación civil en Estados Unidos para presionar a Argentina, vulnerabilizarla y lograr que negocie. Una de las primeras cosas que hace la Task Force es publicitar en solicitadas a toda página, en el New York Times y en otros medios norteamericanos, fotos de la presidenta argentina con Ahmadinejad diciendo están complotados y es una vergüenza que trabajen juntos, y luego otra muy famosa con Cristina y el actual presidente de Irán en ese mismo rol. Eso fue financiado, por supuesto, por los fondos buitres, como también es financiado el portal de homenaje a Nisman, que hoy figura albertonisman.org, por la organización que se llama Fundación para la Defensa de la Democracia, por su traducción en el castellano, cuyo director ejecutivo recibió $2.600.000 de Paul Singer en los últimos 4 años. A ver, momentito, porque usted en el artículo hay un textual que usted dice, no sé, no le voy a pedir que revele la información, pero pareciera que estaba presente usted, donde dice Nisman, en último caso vamos a recibir el apoyo de Paul Singer, o vamos a pedirle apoyo, o Paul Singer va a estar
Así es como la cita textual. La verdad es que estuvo, eso es lo más interesante. Que ¿Pero eso lo dice Nisman? Eso lo dice Nisman, probablemente como una humorada. ¿A quién se lo dice? A dos contertulios de esa que me pidieron en su momento absoluta reserva y voy a hacer... ¿Pero de qué eran? ¿De la comunidad judía o no? Uno sí y uno no, pero no es lo importante. Lo importante es que ese dato que me da uno de los sujetos que estuvieron en esa reunión se condice con lo que él hizo durante casi un año y medio previo a la visita del canciller Timmermans a la Daya en diciembre del 2012, cuando la Daya y los familiares están contentos y avalan, y hay un video muy famoso de ese momento, y dicen, bueno, realmente nos convence que se pueda llegar a la posibilidad, que es lo que quería el gobierno argentino, simplemente de hacer indagatorias en Teherán, en territorio argentino, en Teherán, le hacen la embajada. Y ahí es muy interesante también lo que usted dice. ¿Por qué cambia el presidente de la Daya y la comunidad cambian después de posición? De haber apoyado, como están los videos de la época, esto nadie lo inventó, están los videos de la época donde Schlössler habla y acompaña la instancia. ¿Por qué cambia después la comunidad? Cambia claramente porque hay una presión muy fuerte de, en su momento, Pepe Liachev, Kovadlov, Sapsay y probablemente, no tengo la prueba, pero hipotetizo que debe ser así, estoy por haber trabajado ahí muchos años, de la embajada norteamericana y la embajada israelí. Si uno ve los Wikileaks dedicados, obviamente, a los capítulos que hizo Santiago O'Donnell hace aproximadamente los 2 tomos en los últimos años, ve la conversación de un integrante, un viejo funcionario de la Daya, quien yo conocí, trabajaba con él, que es de alguna manera el que llevaba y traía la embajada de Estados Unidos, que se llama Alfredo Neuberger, que todavía sigue trabajando en la Daya y que los Wikileaks ponen en evidencia de que es el encargado, en todo caso, de esos nexos para llevar. Y es lo mismo que se ve en las conversaciones del propio Nisman con la embajada de Estados Unidos. Santiago O'Donnell lo ha contado aquí, donde a veces le pide disculpas Nisman a la embajada por haber seguido una pista que no quería Estados Unidos. La verdad, para sintetizar conceptualmente, porque es muy difícil si no da el detalle chiquitito, acá hay una alianza restauradora de los halcones norteamericanos, de algunos socios argentinos, entre los cuales, por supuesto, está Clarín, La Nación, Papel Prensa, etcétera, con algunos partidos políticos que quieren volver a los 90. Entonces, lo que está en juego acá, básicamente, es si en un año electoral, tanto en Estados Unidos, en Argentina, como curiosamente en Israel, si volvemos a los 90, en donde existe la posibilidad, en la visión de los fondos buitres, de que Argentina pague lo que los fondos buitres quieren, porque evidentemente en este país, en la época de la Rúa, en la época de Menem, todo endeudamiento, el Plan Beatty y las monedas que caían de esos acuerdos, por supuesto, que implicaban 300, 400 millones de dólares para los socios locales, volver a esa lógica de arrastrar al país y que su riqueza construida durante tantos años vaya para los fondos buitres y no queda para los planes sociales, etcétera. Ahora ya Marcelo, un minuto. Ya un minuto, espere. ¿Por qué también ahí, digamos, hay que recordar, entre los WhatsApp de intercambio de Nisman esa semana antes de presentar la denuncia? Con Laura Alonso y Bullrich. Está Alonso, Bullrich y Wolf. El vicepresidente de la DAI. Efectivamente, que además no esconde, es muy increíble porque no esconden nada de lo que hacen. El muerto Nisman, el actual secretario general de la Daya, el señor Jorge Noklovich, hace una gira por Estados Unidos, está en el portal de la Daya, los invito a ver, espero que no lo hayan sacado, de todas formas me guardé por si acaso la prueba, hace una gira y en Miami, en una conferencia, dice abiertamente, nosotros tenemos que internacionalizar el caso Nisman porque Nisman es el muerto 86 del atentado y además, en este caso, ha sido asesinado por el gobierno. ¿Así dice? Efectivamente, lo dice así frente a cientos de personas en Miami, en una primera reunión, y después vuela y se encuentra con Abraham Foxman, que es un director ejecutivo de la Anti-Defamation League, que es también un think tank vinculado al Partido Republicano, que curiosamente recibe subsidios que son abiertos en Estados Unidos. Si uno mira la página de los aportes en International Press Service, que en el marco de la ley de lobby, va a ver todo el dinero que pone Paul Singer en un montón de representantes de hace diputados que curiosamente le mandan cartas a la presidenta de la Nación exigiéndole que termine las negociaciones con Irán, exigiendo, en una muy graciosa, la cuestiona a la presidenta de la Nación por haber avalado la prohibición que hizo la jefa de los fiscales, Gisle Carbó, de impedirle a Nisman que comparezca en el Capitolio. Claro. Ahora, usted dijo en un momento, ya voy,
que quieren hablar varios. Usted dijo en un momento, Nisman había abandonado la causa AMIA para dedicarse a que no para dedicarse evidentemente a un entramado de negociaciones internacionales donde lo que estaba en juego es la oposición entre la Alianza Restauradora por un lado, que tiene estos ejes que yo dije, y unos movimientos nacionales y populares en nuestro país que en el marco de ciertas corrientes latinoamericanistas estaban buscando otro camino que no es el neoliberal. ¿Aparece algún grupo económico local, nacional, ligado a los... Acabo de decirlo, Papel Prensa, a partir de una fuerte lobista que participa en Clarín Papel Prensa, es llamativo que en esta causa, en un funcionario fiscal de la Nación, aparezca trabajando al interior de la Fiscalía de la UIF, digamos. Cuando Papel Prensa... Hoy se rumoreaba otro grupo importante de la Argentina. Desconozco, no voy a ¿Marcelo? No, hoy dije, no recuerdo si dije bien, muy vinculado a la Rambevere, que era juez federal de Morón en la época en que el Juzgado Federal de Morón se lo conocía como la cueva de la CIDE. Pero, digamos, lo que yo creo que hemos llegado ya a un extremo tal de perder el rumbo, que naturalizamos totalmente, por ejemplo, a cualquier juez medianamente normal, que un fiscal o el mismo juez vaya a una embajada de cualquier país a pedir instrucciones, directamente es para juicio político y que lo echen del cargo. Acá lo decimos como una cosa más. Yo lo denuncié en su momento. Y lo que pasa es que Marcelo, es que en esos Wikileaks figuran funcionarios actuales del gobierno, funcionarios anteriores, funcionarios de la oposición. Todo el mundo le iba a pedir instrucciones a la embajada. El que lo nombró. Claro, por eso. Bueno, una vez que ocurrió eso y ya vemos qué personaje tenemos, no podemos seguir. Lo naturalizamos como que, bueno, le pidió perdón, como si fuera una cuestión simplemente de vergüenza, vergonzante. Sí. No, no puede hacer eso. No puede hacer. Como no le podía preguntar, como una vez se dijo acá, a un amigo periodista si renunciaba o seguía. Sí, bueno, lo hacía. La denuncia, como vimos, no tenía ningún fundamento. Nunca lo tuvo. Sí, Javier, disculpe. Sí, yo también, después de pasar la palabra. Sí, nosotros tenemos especificado un móvil muy concreto del suicidio, porque Nisman estaba, con la documentación que he recolectado, estaba en una operación para llevar la causa AMIA al Consejo de Seguridad, como dijo, para ahí hacerle estallar un petardo en los pies de Obama, porque quienes están interviniendo ahora en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la cuestión nuclear son los mismos que él imputó en el 2004 por el atentado de la AMIA. Están ahí Rafsanjani, están Belayati, está Rezai, todos son funcionarios que Nisman imputó como responsables del atentado, y si ellos llegaban al Consejo de Seguridad y aparecían esas personas inmersas en la negociación, eso indudablemente hubiese sido un gran escándalo internacional. Incluso Nisman quería acusar al actual presidente iraní. A Rouhani, por haber sido también partícipe de... Pero yo quiero decir que acá no es cuestión de volver a los 90. Vamos a poner las cosas en su lugar. Esta, digamos, política de meter la AMIA como en la disputa geopolítica toma fuerza a partir de 2004. O sea, acá que se haga cargo el kirchnerismo, de que empezó en... El kirchnerismo se encontró después de que se peleó con Bush en Mar del Plata en el 2004 que tenía que buscar un acuerdo con Estados Unidos. Y ese acuerdo lo buscó a través de la causa Irán. Acusar a Irán, causa AMIA, nombrarlo a Nisman, Estiuso y darle para adelante. Lo usó Estiuso y a Nisman. Y Cristina en la asamblea pegándole a Irán. Esta es la verdad. De esa política ahora nos fuimos al otro extremo. Entonces, hágase cargo el gobierno de su política errática exterior. Que se hagan cargo, porque si no parece acá que son los 90. No, en el año 2004 en adelante fueron errores gravísimos en materia de política económica. Sí, porque Estiuso convivió 10 años con este gobierno. Entonces que alguna vez se hagan cargo. Quiero decirlo, aunque sea no puede decir más que esto, discrepo con esto. No, está clarísimo. Yo le voy a preguntar a Elba, porque... Sabía que íbamos a discrepar, por eso lo dije. Porque yo no tengo un segundo de kirchnerismo. Pero lo hemos combatido el kirchnerismo sobre las cosas que se equivocó. No le vamos nunca a combatir sobre las cosas que creemos que no hizo, sobre las cosas que es responsable. El mal manejo de la deuda, el mal arreglo. Porque a Paul Singer
lo inventa la mala arreglo de tengo la deuda. Posibilidad de contestarlo, voy a contestar. No, está bien. Digamos, quizá da para otro debate, pero digo, hagámonos cargo de las cosas y no detenemos la... Yo le quiero preguntar si durante su gestión como director ejecutivo de la DAIA, porque es sabido que en la comunidad judía hay más internas que en la izquierda, digamos, yo lo sé a ciencia cierta. Desde adentro también, pero bueno, si querés lo explico. Le quiero preguntar si usted a Knoblovich, a Wolf, los vio o los intuyó en alguna negociación que le permita a usted inferir que trabajan, como los acusa, para los fondos buitre y para los sectores más recalcitrantes de la derecha. Yo digo que tienen una sociedad ideológica, política y que de alguna manera convergen, curiosamente, en defender los mismos intereses que es poner a la Argentina de rodillas frente a los fondos buitres y al mismo tiempo impedir a la Argentina negociaciones soberanas. Bien, usted no los vio en esa circunstancia indecorosa. Yo no estoy diciendo en ningún lugar del artículo que son empleados de Singer. Ahora, yo lo digo que actúan coordinadamente, lo sugiere. Coordinadamente sí, políticamente coinciden. No los vio colaborar. No, coinciden política ideológicamente. Knoblovich dijo que desconocía lo que usted dijo, incluso tuvo algunas desconsideraciones hacia su persona. No es preocupante, porque acá no es un tema de persona. Quiero decir que hemos invitado a los directivos de la DAIA que vengan esta noche al programa, hace mucho tiempo que lo venimos, no querían cruzarse con usted. Sí, pero está abierto el debate, queríamos, justamente, como siempre escuchamos las voces, hoy los invitamos, sobre todo a Jorge Knoblovich, y dijo que bueno, que no quería... a ver, yo trabajé con ellos. Y además, usted habla desde adentro. La data, pero no es un tema solamente de confidencialidad, o etcétera, etcétera. Son cosas que están en la web hoy que pueden consultarlos ustedes. La visita de Knoblovich luego de la muerte y la convocatoria a internacionalizar la causa de la muerte de Nisman en Estados Unidos, la convergencia con algunos actores que están financiando, por ejemplo, el premio al coraje de Nisman, etcétera, etcétera, uno da para... O los Twitter del señor vicepresidente de la DAIA, los invito a que lo lean, sistemáticos, en donde, entre otras cosas, dice: el fiscal Nisman fue ausentado por investigar. Textual, ¿eh? Muy bien. Gracias, la vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias por viajar, Javier, desde Córdoba a esta área. Muy importante. Gracias, Mario. Gracias.